Eso era. Muy bien. Eh, la tarea de hoy va a consistir en resolver algunos problemas sobre máximo y mínimo, aplicación de máximo y mínimo en resolución de problemas y algunas derivadas implícitas también. Esos tres quiero mostrarles hoy para que vean algunas formas de resolver este tema de los problemas. Fundamentalmente eso es lo que muchas veces cuesta. La interpretación primeramente de cómo se forma la función. Eso es lo que muchas veces cuesta. Cómo se arma la función a partir de un planteamiento de problema. Como en este caso, pero no tiene que perder de vista sobre este que ya le mostré la vez pasada. Este es un tema que le gusta a los profesores colocar en una prueba otra vez. De repente no hay que perder de vista. Este acá dice 100 centímetros de longitud. Muchas veces eso no tiene mucha importancia. Te puede dar 200, 300, 500 centímetros. O sea que este valor puede variar. De hecho, cuando hay diferentes filas ya varía luego. Bueno, pero el estilo es lo que importa, la forma y el desarrollo que usted tiene que ver los pasos para llegar a la solución. Este es un problema que se plantea, dice, se está llenando un depósito cónico apoyado en su vértice a razón de 9 litros por segundo. Este 9 litros por segundo es en realidad el caudal. En física este es caudal. Sabiendo que la altura del depósito es de 10 metros, esa es la altura completa, y el radio de la tapadera 5 metros, o sea que este valor R mayúscula. Y te pregunta con qué rapidez se eleva el nivel del agua cuando ha alcanzado una profundidad de 6 metros. O sea que acá se marca, fíjate, acá hay un cono chiquitito, siempre teniendo en cuenta el vértice y se considera esta la altura de 6 metros. Nosotros queremos saber la rapidez con que avanza el agua en este depósito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos saber de este planteamiento? En primer lugar, cuando yo veo una figura, una figura, un cuerpo del espacio y el volumen de un cono, un de área de base por la altura. Este es el valor, el significado, la expresión matemática del volumen de un cono. Este área de base se entiende que es un redondo, un círculo, por eso seguro vas a escribir un tercio pi por radio al cuadrado, por radio al cuadrado y por altura. Bueno, esta es la expresión que te determina el volumen de un cono. Nosotros escribimos el volumen de un cono. Ahora, justamente acá me dice, el volumen en función del tiempo es un tercio pi por radio en función del tiempo al cuadrado. Este es radio al cuadrado nomás. Por altura en función del tiempo también.
Acá me dice que h de t es la altura medida desde el vértice, alcanzada por el agua en el tiempo t. O sea que te hace la aclaración por qué usa RT, por qué usa HT. Y RT es el radio de la sección transversal, esta sección transversal que se marca aquí, este sería una tapa o una base del cono también, pero es lo que nosotros tenemos que aclarar aquí al escribir la fórmula de volumen. Bueno, entonces ahí ya tenemos la relación entre radio de la sección, R minúscula, radio de la tapadera que le llama acá, de la base mayor, y tenemos también la altura. Este valor de H es de este cono chiquitito acá. Y la altura es H mayúscula, es desde la totalidad, digamos, desde la base mayor hasta el vértice del cono. Bueno, nosotros ya sabemos si yo dibujo este triángulo, rectángulo, ustedes ya saben que este triángulo rectángulo, yo puedo relacionar esta medida R con este valor de R mayúscula, por semejanza de triángulo, proporcionalidad de razones, igualdad de dos razones, este valor de H es la totalidad y este es el valor de H minúscula. O sea que yo puedo relacionar R con R mayúscula y puedo relacionar entonces también H con H grande. Bueno, esta es la relación de semejanza de triángulo, nomás no es cosa nueva. Bueno, entonces esto era lo primero que tendríamos que hacer, entender a partir de este dibujo, y eso es lo que se escribió acá. Fíjate acá, R sobre R, H sobre H. Entonces ahí se despeja el valor de R. El despeje de esto, ustedes ya saben, se multiplica en forma cruzada y el que está en la dirección diagonal con la incógnita siempre se coloca abajo. Una cuestión interesante recordar nuevamente. Acá está el valor de R despejado. R en función del tiempo. Bueno, ¿de dónde sale este un medio? Ahí ya se reemplaza entre R, acá está 5, y H que es 10. Entonces ahí ya tenemos un medio es justamente por utilizar el 5 y el 10. Acá está. Despejamos el valor de R en función de la altura. R en función de la altura. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos después? Reemplazamos nuevamente en esta fórmula original del volumen, aquí. Se reemplaza y finalmente obtenemos el volumen. Este era lo que nosotros queríamos encontrar, lo que le dije. Siempre lo que cuesta es encontrar la función que te va a generar los valores que necesitamos. Bueno, entonces ya formamos volumen en función del tiempo. Entonces ahí hacemos la derivada, simplemente es la derivada, volumen prima en función de t. Ahí está, la derivada es la derivada. Bueno, y esta es la derivada. Nosotros derivamos este exponente multiplicado por la base 1 menos el exponente por la derivada de la base. Esa es la expresión de estas reglas. Es igual a U elevado a la n menos 1
Y entonces acá nuevamente multiplicar por U', así. Bueno, y eso es lo que hicimos acá cuando derivamos h de t, 3 multiplicamos acá. Y ahora, ¿de dónde sale este 9 sobre 10 al cubo? Entonces, acá ya se iguala nomás. Acá dice, se está llenando un depósito cónico apoyado en su vértice a razón de 10 litros por segundo. Este 10 litros, lo que hacemos es convertir a metro cúbico. 10 litros, nosotros ya sabemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros. O sea que ahí está un poco la parte de sistema métrico decimal también. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, por esa razón yo puedo dividir este 9 dividido 1000. Entonces ahí lo que hicimos fue convertir este a metro cúbico. Convertir a metro cúbico. Entonces yo reemplacé el valor de volumen en metro cúbico, igualamos con la derivada, despejamos la derivada acá y ahí yo ya puedo reemplazar el valor de h de t, que es la altura. ¿Con qué rapidez se eleva el nivel del agua cuando ha alcanzado una profundidad de 6 metros? Este es 6 metros. Entonces reemplazamos aquí el valor de h de t al cuadrado, dice acá, h de t al cuadrado, h de t ya reemplazamos por este valor de 6 y ahí ya tenemos entonces la posibilidad de despejar el valor de h' de t, que es la derivada. La derivada, ya dijimos que es la primera derivada, representa la velocidad de un móvil. Entonces, eso es lo que determinamos acá. Entonces, 1/10, ese ya es el despeje, ya no es otra cosa. El valor de h' de t sub 0, entonces me queda como resultado 1/10 al cubo pi metro por segundo. Bueno, entonces lo que interesa acá, Profe, una consulta. sí, ¿Cómo podemos pillar que h de t al cubo es una función compuesta? ¿cómo vas a pillar? Y porque lo que vos estás queriendo determinar, por eso despejaste acá, R y T son las dos variables que tenés que manejar. R y T son las dos variables. Es la misma cosa que yo tenga y en función de X, ¿verdad? No, o sea, tipo que h de t al cubo queda como una o sea, sería como una derivación implícita, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, lo que nosotros estamos, es la misma cosa que yo ponga exactamente como una derivada implícita, porque lo que vos tenés que saber es que querés determinar el valor de h de prima de t, ¿verdad? Algo de este tenés que determinar. Acá la única, cuando yo formé la función, aquí está la función. Yo formé la función volumen, pero este volumen en función del tiempo está representado por mi variable independiente, en este caso de h de t. Y este va a ser la incógnita que a mí me tiene que surgir. Por esa razón, este considero una, como una función implícita. Obviamente, esa es la forma en que podemos pensar como una función implícita. Por eso, o si no, pues va a desaparecer, ahí no vamos a saber qué es lo que queremos determinar. Y ahí está, así como una función implícita. Exactamente. Bueno, y entonces ahí ya encontramos, al tener el valor de h igual a 6 reemplazamos, aquí se reemplaza, y de ahí despejamos el valor de la derivada justamente, y prima, o h prima, y encontramos el valor de... Cuando nosotros dijimos la vez pasada
espacio en función del tiempo. ¿Cómo es la expresión de espacio en función del tiempo para física? ¿Cómo era la Velocidad, fórmula? velocidad por tiempo. Espacio inicial, la posición más velocidad por tiempo, ¿verdad? Esta es la expresión movimiento uniforme. Este movimiento uniforme, la función, la posición, función horaria de la posición movimiento uniforme, función horaria, posición movimiento uniforme. Y este es espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio, este es un medio at cuadrado. Esta es la expresión de posición, movimiento variado. Bueno, nosotros dijimos que si yo hago la derivada de esta función, seguro te va a dar solamente b, ¿verdad? Eso, ¿qué es la derivada de una función? La de la primera función es la velocidad. La misma cosa acá, si yo aplico la derivada de esta función, seguro me vas a decir acá, velocidad inicial más eh, at nomás, at nomás. Si yo reemplazo estos valores, si tengo, directamente me va a dar el valor de velocidad. El valor de velocidad me va a dar, si yo reemplazo valores, si vos tenés a 5 metros por segundo al cuadrado por 2 segundos, al simplificar, la unidad de medida te va a dar metro por segundo nomás. Y si haces la segunda derivada, eso es lo que nosotros habíamos dicho, que la primera derivada representa la velocidad y la segunda derivada te va a representar la aceleración. Bueno, fíjense cómo queda entonces la segunda derivada es la aceleración física. La primera derivada es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración. Para recordar un poquitito nomás. Bueno, otro problema que me gustaría ver también, solo la forma como se genera la función. Fundamentalmente esa es la parte que siempre complica un poquitito más. La forma. ¿Cómo se genera la función a partir de un planteamiento? Acá nuevamente me dice hallar el volumen del cilindro. Lo que queremos saber es el volumen de este cilindro circular recto. Este cilindro que está metido dentro del cono, nosotros queremos determinar el volumen. Entonces, este es el cilindro que tenemos metido dentro de este cono. Nosotros dice haya el volumen del cilindro circular recto más grande que puede inscribirse en un cono circular recto de altura h y radio reconocido. Bueno, fíjate cómo el planteamiento. Nosotros, a partir de esta lectura, vos tenés que dibujar un cono y dentro de ese cono tratar de ubicar un cilindro. Lo que queremos saber dice hallar el volumen del cilindro circular recto más grande. Obviamente se puede meter montones, ¿verdad? Pero el más grande es lo que nosotros queremos determinar. Al introducir dentro del cono, fíjate nuevamente, tenemos la altura del cono, la altura completito de acá hasta acá. Y acá esta distancia desde aquí hasta aquí, este representa la altura del cilindro. H minúscula representa la altura del cilindro. Bueno, nuevamente si nosotros hacemos la relación, fíjate acá, vamos a relacionar nuevamente radio sobre radio grande, tiene que ser igual a este pedazo de acá
hasta acá, este pedazo acá. Y este pedazo tiene que ser, porque lo que sabemos es la altura del cilindro. La altura del cilindro es h minúscula. Y esta altura total representa h. Por eso, si yo quiero saber este pedazo, tiene que ser entonces h grande menos h minúscula dividido el valor de h. Entonces, esta es la relación que siempre vamos. Nuevamente vas a despejar acá el valor de h. El valor de h, si yo voy a despejar, ya dijimos ya, el que está multiplicando en forma cruzada siempre se coloca abajo. Ese para hacer tu despeje de forma rápida, entonces acá vas a tener r por h y acá este está sumando con negativo h, entonces yo ya puedo pensar que este valor de h tiene que pasar a restar. O sea que si yo dejo acá todavía el negativo h, entonces este va a pasar a restar acá. O sea que finalmente el valor de h puedo expresar de esta forma. H menos, y ahí poder poner r por h dividido r. Bueno, esa es la forma para hacer tu despeje. Muchas veces acá si fallaste todito tu desarrollo ya va a estar mal. Bueno, y el valor de h, al conocer el valor de h, ahí empezamos y decimos que el valor, el volumen del cilindro que queremos formar es área de base por altura. El volumen de un cilindro es área de base por altura. Es el volumen de un cilindro. Solamente que área de base es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado va a ser r minúscula por altura. Esta es la expresión para hallar volumen de un cilindro. Y simplemente lo que después se hace es cambiar el valor de h por lo que despejamos aquí. Y ahí recién formamos la función volumen. Y ahí nuevamente, esta es la parte que siempre cuesta encontrar. Esta es la parte que siempre cuesta encontrar. Bueno, y ahí derivar, ese ya no hay problema, no hay otra alternativa acá, no tenemos la función en función de r de tu variable independiente. Lo que vas a derivar va a ser r. Bueno, y ahí derivamos y finalmente encontramos el valor de r, el valor de h, y eso te permite encontrar el valor del volumen. O sea que no, tampoco no es complicado. Solamente recordar, ustedes cuando van a ir a rendir van a recordar todo lo que es volumen de un cubo, de un prisma, volumen de un cilindro, de una esfera, todo eso tiene que recordar. Las fórmulas físicas, porque algunas veces pone aplicaciones físicas también. Bueno, y nuevamente acá tenemos una derivada. Este era de una derivada que había aparecido en una oportunidad, en una prueba también. De repente aparece así, parece tan simple, ¿verdad? Y en realidad es simple, no, es complicado, pero por la experiencia que yo tengo, le cuento que hay un porcentaje importante de gente que ni siquiera intenta resolver esto. Y eso no puede ser. Estos son los más prácticos que ustedes tienen para resolver. Entonces, ¿cuáles son las reglas que vas a tener en cuenta para resolver este? En primer lugar, recordar que u a la n, y por otro lado recordar que i es igual a logaritmo natural de u. Yo siempre pongo esto para recordar.
¿Cómo se deriva y es igual a u elevado a la n? Y le estoy diciendo n por u elevado a la n menos 1 por u prima. ¿Cómo se deriva el logaritmo natural? Y yo le digo, si este es diferente a x, entonces yo suelo poner directamente u prima dividido u. Así nomás. Estas dos reglas yo necesito recordar para poder resolver este. Y ahí empieza, ahí ya vas a colocar y prima es igual. Fíjate, claramente podés separar incluso, podés separar, podés poner u, por ejemplo, yo puedo poner u es igual al logaritmo natural de x más y cuadrados. O sea que se puede entender que este es una función implícita o explícita. ¿Cómo es esta función? Implícita. Implícita, exactamente. Esas cosas lo que no tiene que olvidarse tampoco, ¿verdad? Porque yo ya le estoy diciendo, este era una prueba que había aparecido hace no sé cuánto, pero que un porcentaje importante ni siquiera hacen. Y esto no pueden dejar de hacer. Ustedes no pueden perder tiempo, punto por no hacer esto porque es demasiado sencillo. Solamente acá ya vimos las reglas que hace falta. Por supuesto que si no te acuerdas de las reglas es muy difícil para resolver. Y la regla dice, el exponente multiplicado por la base, el exponente multiplicado por la base 1 menos el exponente, entonces yo sigo, solamente estoy aplicando ahora el valor de esta primera parte. Fíjate, n representa 3 por u elevado a la n menos 1 por u prima. Ahora voy a derivar u prima, pero mi u prima representa logaritmo natural. O sea que yo puedo separar sin ningún problema. Yo puedo poner así. 1 más es igual a logaritmo natural de x más y cuadrado x. Puedo poner así nomás. Si yo voy a separar, si voy a hacer por sustitución en este caso. O sea que separando. Entonces ahora puedo hacer acá el valor de u prima. Y u prima acá voy a poner arriba. Voy a poner la derivada de este valor de x 1 más. Y ahí tengo que aplicar la derivada de un producto. La derivada de un producto. Dividido x más y cuadrado x. Entonces, cuando yo voy a derivar un producto, acá nuevamente voy a tener 2i x y siempre las veces que deriva y tenés que aplicar y prima. Las veces que deriva y tenés que aplicarle y prima más x y cuadrado. Fíjate cómo queda. Si yo aplico, si yo ya determino acá la derivada, entonces acá voy a pasar nomás ya directamente el resultado de 1, pero es por, ¿verdad? Más, allá vamos a poner todo directamente. 2, voy a ordenar ya, x y prima más x y cuadrado. La derivada de x es 1 nomás. Y cuadrado directo, ¿no, profe? Sí, la,
Este es solamente y cuadrado nomás. Bueno, dividido nuevamente el valor de x cuadrado, x más y cuadrado. Bueno, fíjate ahora a dónde vas a llegar al resultado final. Y podés multiplicar este que está dividiendo, vas a tener que multiplicar acá con y prima. Podés cambiar directamente el valor de, acá vas a colocar x más y cuadrado. Y acá te va a quedar la distribución de todo esto, porque al final tenés que juntar el valor de y prima. Entonces vas a multiplicar 3 logaritmo natural al cuadrado de x y cuadrado, x. Este vas a multiplicar por 1 más la misma cosa. Este vas a multiplicar por este, 3 natural al cuadrado de x más y cuadrado. Este vas a multiplicar por, bueno, podíamos haber efectuado nomás aquí, entonces podíamos haber hecho, eh, pero pongo nomás otra vez, 2x y prima. Bueno, y la misma cosa vas a multiplicar otra vez, 3 logaritmo natural de, bueno, todo esto al final vas a tener que juntar, todo este vas a juntar con este otro. Acá podemos hacer la distributiva también. Y prima x, eso todo hay que hacer. Más, eh, no hace falta hacer esta distribución. Y cuadrado x. Lo que sí voy a juntar nomás, menos. Acá puedo poner, por ejemplo, 6, la multiplicación de 6, x y logaritmo natural. Eso ya estoy juntando lo que tienen x y prima. Bueno, entonces, a partir de este resultado, ustedes ya van a hacer el... Entonces, yo junto todo este estoy llevando al primer miembro. Pasó este 3 por 2 6 x y prima. Acá me falta todavía y prima. Acá me falta y prima. Todo este estoy llevando a la izquierda. Y a la derecha me va a sobrar 3 logaritmo natural al cuadrado de acá más 3 logaritmo natural al cuadrado de esto que se va a multiplicar por eh, acá. Todo este por i cuadrado. Bueno, entonces eso ustedes ya no van a tener inconveniente. Lo que sí que acá van a factorizar el valor de i prima de estos dos que tenemos acá. Al factorizar i prima te va a quedar solamente el valor de x más i cuadrado. Así, menos 6x y logaritmo natural al cuadrado de... Bueno, y ahí ya tenemos la expresión que te va a permitir encontrar el valor de la derivada. Bueno, y todo este voy a colocar acá todavía. Todo este. Bueno, y finalmente cuando queremos saber el valor de i', ahí recién logramos el valor de la derivada. Todo este que tengo en el primer miembro va a pasar
a dividir. Entonces ahí recién encontramos el valor de la derivada. Este es cuadrado. Bueno, ahí está. Y es el valor de la derivada. O sea que no, la parte importante terminó prácticamente acá. Después ya es la parte álgebra. Este ya es álgebra. Después todo lo que se viene es álgebra. No, no tiene que, no pueden perder ustedes punto en este planteamiento, en este tipo de planteamiento del problema. Bueno, Profe, sí, en el anterior, ¿ves que ahí usaste esa propiedad de restarle uno al exponente y bajar ese exponente? sí. No se podía bajar nomás directamente el exponente por propiedades del logaritmo. Bueno, esa es otra alternativa. También puede ser aplicar logaritmo, podés también. No sé Ahí nomás si... sería más corto porque no trabaja un paso, eh, es y algo bueno, constante. exactamente, esas son las alternativas que hay. Si te resulta más corto ese paso, no hay ningún problema. Son alternativas que tienen. Así que, pero fíjate, este procedimiento tampoco no es complicado, es muy simple. Solamente la parte álgebra lo que es un poco más largo. Pero alternativa siempre, y esa es otra cuestión interesante, no siempre hay la misma forma de resolver un mismo ejercicio. Así que siempre ocurre algo que un mismo ejercicio se resuelva de diferentes formas. Siempre que no haya falla en el proceso, no haya incoherencia en el desarrollo, siempre eso se valora. Así que no hay ningún inconveniente en la forma como usted haga. Bueno, este otro planteamiento. Ahí dice, dada la función y es igual, fíjate, este es un tercio nomás. Pero este un tercio es la raíz cúbica de todo este. La raíz cúbica de todo esto. Entonces, acá me pregunta que determine la derivada y después que calcule el valor de la derivada cuando x vale 2. Primero me dice, tenés que calcular el valor de la derivada y después cambiar el valor de x por 2 y ese te va a dar un valor numérico. Bueno, entonces lo primero que vas a hacer en este caso, nuevamente acá vas por ejemplo, no sería tan conveniente que vos quiera desarrollar como una raíz cúbica. De repente, ahí podés hacer, por ejemplo, en vez de poner elevado a un tercio, yo puedo traer directamente el valor de i cubo acá y ahí solamente me queda entonces seno de la raíz de x cubo. Fíjate cómo se reduce al final a esta expresión. Es mucho más simple ahora. Es mucho más simple ahora. Bueno, solamente que ahora vas a hacer otra vez como una función implícita. Vas a hacer otra vez 3i cuadrado por i prima, ¿verdad? Sí, tenés que volver a hacer esto. Y acá vas a derivar la derivada de seno es coseno. Yo ya puedo poner acá coseno. La derivada de seno es coseno de raíz de x cubo más coseno de x. Ese seguro luego voy a tener acá para la función de coseno, la derivada de seno de coseno. Pero ahora tengo que volver a derivar la función el valor, el ángulo de la función. El ángulo de la función.
Vos podés poner después o podés poner antes. Y este es raíz cuadrada. Y nosotros ya sabemos que la derivada de una raíz es el doble dividido el doble de la raíz. Todo este yo puedo colocar de esta forma. X cubo más coseno de x. Bueno. Y arriba que voy a colocar la derivada de la cantidad subradical. Por ejemplo, yo estoy aplicando, simplemente estoy, si me acuerdo de esta regla, la raíz cuadrada de u. Así, si yo tengo esta expresión, la derivada directamente es u'. Recordar, este es muy fácil, ¿verdad? Dividido el doble de la raíz de u. No, es complicado recordar esto cuando es, pero solo este es raíz cuadrada. O si no expresar en forma de un medio, ¿verdad? Eso tampoco no está prohibido. Solamente le estoy diciendo una forma práctica. Yo estoy recordando la derivada de una raíz cuadrada. Arriba se pone la derivada de la cantidad subradical y abajo el doble de la raíz de u. Y arriba solamente 3x cuadrado más, nuevamente la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? La derivada de coseno es menos seno. Acá solamente este. Bueno, y finalmente lo que tenemos que hacer es despejar el valor de y', porque me pregunta cuánto vale el valor de y'. Entonces, ¿dónde va a pasar este 3y cuadrado? Va a pasar a dividir 3y cuadrado, va a pasar a dividir, está multiplicando, va a pasar a dividir ¿con quién? Con 2 raíz cuadrada de x cubo más coseno de x. Bueno, o sea que ustedes no pueden, estos ejercicios ustedes no pueden perder 2 puntos por no hacer esto. Eso es lo que le quiero decir. No Profe, pueden perder, este es muy, muy, muy práctico. Sí, te escucho. ese un tercio, ¿qué sería? Ese no sería un exponente. Tercio, no, mi escritura nomás no es tan bueno, pero acá nomás tenía que estar un poquitito más, un tercio ¿Y qué así. sería entonces un tercio? Sería una raíz completa de todo lo que está ahí en el segundo miembro. Exactamente, fíjate, acá está el corchete y acá cierro. Este sería si yo hubiera escrito de esta forma, si de repente se te aparece así y es igual a raíz cúbica. Ese es para no escribir así nomás. Seno de raíz de x cuadrado, x cubo más coseno de x. Fíjate, este podría haber sido la expresión. Fíjate cómo cambia totalmente la forma original. Pero para crearte un poquitito más de dificultad, de repente te pone como un tercio elevado a un tercio. Pero como vos sabés que poder evitar esta raíz cúbica, entonces llevando a i exponente 3. Nosotros ya sabemos que si el exponente 2 pasa como raíz cuadrada, si el exponente 3 pasa como raíz cúbica, exponente 4 raíz cuarta. Bueno, eso es lo que ocurre acá, ¿verdad? ¿Entendiste ahora cómo funciona? Te puede dar así el ejercicio. Te puede dar así Sí, como yo escribí entiendo acá. el proceso. Solamente Mm. que estaba muy arriba, ¿no? Ahí, por eso no. Es por eso, mi escritura nomás Bueno, y finalmente entonces acá nosotros ya podemos ordenar mejor y ahí ya podemos encontrar el valor de
de la derivada a partir de la sustitución, ¿verdad? Acá todavía no vas a poder encontrar, si vos llegas hasta acá y cuando querés reemplazar, te vas a encontrar que acá tenés y cuadrado todavía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer nuevamente? Y, y hay que convertir todos. El de arriba ya no va a cambiar más de expresión, pero el de abajo sí va a cambiar. Ahí vas a escribir, segurísimo, vas a escribir ahora el valor de i elevado al cuadrado, pero i, ahí sí conviene dejar así nomás. Vas a poner acá, seguro, vas a poner acá seno de raíz cuadrada de x cubo. Todo esto hay que hacer, ¿verdad? X cubo más coseno de x elevado al cuadrado. Yo tengo acá, fíjate este cuadrado. Pero como yo tengo acá luego elevado a la 1/3, entonces este al final puedo colocar acá 2/3 nomás. Acá puedo poner 3 por 2, 6. Acá puedo poner 6 nomás ya también, en vez de poner 3. Este es 6. Y finalmente entonces, acá voy a tener x cubo más coseno de x. Ahora sí ya tengo para hacer el cambio. Este es el valor de la derivada. Bueno, allá solamente el manejo de tu calculadora es lo que te va a permitir encontrar cuánto es. Todo lo de arriba, este que tiene acá, 3x cuadrado, menos seno de x, todo esto ya vas a cambiar el valor de x. ¿Por cuánto vas a cambiar el valor de x? Por este valor 2. Y ese te va a dar un resultado acá. Bueno, ese ya es el manejo de tu calculadora, pero la derivada en sí, termina aquí. Esta es la expresión que te va a... Acá falta más. No se olviden de todo esto. Coseno raíz cuadrada de x cubo. Bueno, este sería la derivada. Una consulta, profe. ¿Cómo? Una consulta. ¿Viste que dijiste del tema del valor numérico? Eso se pide en el examen, no es para cada uno nomás. En el examen te pide así, te dice, halla la derivada y el valor de la derivada cuando x es igual a 2. Ah, yo pensé que era la segunda derivada esa. Profe, Ya. No, 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 no. Él te dice cambiar el valor de x por el valor 2. Ya, vi mal nomás. profe, Sí, y sí. solamente, o sea, para hacer eso, cambiamos en radianes nuestra calculadora, pero solo cuando, Efectivamente, no, no, en radianes, siempre en radianes. pero ese radiano usamos cuando metemos el 2 en un seno o coseno, ¿verdad? Sí. O también ya usamos, por ejemplo, cuando multiplicamos 3x cuadrado. No, no, es cuando vas a meter tus funciones trigonométricas, ahí nomás lo que se usa en radianes. Ah, ya, gracias. Bueno, entonces estas son cosas que de repente ustedes van a encontrarse en, en un examen. Otro problema que me llamó la atención también, este es sumamente interesante, dice, una empresa está trazando parcelas iguales y rectangulares sobre el plano de un terreno para construir casa de 200 metros cuadrados de superficie. Según la legislación de la zona, entre el chalet y la valla de la parcela deben haber margen de 3 metros a los lados verticales y 10 metros en los lados horizontales. Entonces nosotros ya tenemos lo primero que pensamos, una parcela, ¿verdad? Así, una parcela rectangulares
Entonces aquí vas a tener una medida arriba también, abajo también, son como una vereda, así. Bueno, a eso se refiere cuando dice margen 3 metros, lado vertical, y 3 metros, y 10, a ver, ¿cuántos metros? Y 10 metros, lado horizontal. Entonces ahí empieza el planteamiento. Superficie, área, eso es lo que tenemos que... Área de un rectángulo es largo por ancho, largo por ancho. Pues primero marcamos acá horizontal, es este acá horizontal, y este vertical, horizontal y vertical. Entonces ahí ya tenemos la parcela horizontal, 3 metros dice, por eso es 6. Vertical, 10 cada lado son 20. Área, largo por ancho, y ahí despejamos el valor de uno de ellos, el valor de I. Y ahí ya sabemos, el área de cualquier rectángulo es largo por ancho. Ahí reemplazamos y encontramos. Esta es la parte interesante. Ya le dije que lo que cuesta muchas veces es armar la función área. La función área. Una vez que vos encuentres la función área, la derivada de esta función ya no te va a resultar para nada complicado. Calculamos el valor de x y eso te permite encontrar el valor de y. Y bueno, estas son las dimensiones x más 6 y x más 20 y encontramos entonces el, el valor de lo que te solicita el problema. Bueno, o sea que no son nada complicado, pero de repente, ¿cómo voy a formar la función área? Y bueno, entender que aquí hay un pedazo horizontal, 3 margen, dice, ¿verdad? Y acá 10. Acá también hay 10. Bueno, entonces la superficie área nosotros ya sabemos que es largo por ancho. Eso rectángulo ya sabemos. Bueno, entonces que no vamos a perder mucho tiempo en este, es muy sencillo. Pero de repente, nuevamente la parte de análisis de funciones. Esta es la parte de análisis de funciones. Lo que nosotros queremos determinar acá es todo eso que te pide, calcular el valor máximo, mínimo, punto de inflexión, concavidad y convexidad. Muchas veces un problema de hecho casi se plantea también. Entonces ahí lo que vamos a determinar es en primer lugar la derivada. La derivada acá te va a quedar x cubo nomás, un cuarto por x a la cuarta, exponente multiplicado por la base, 1 menos el exponente. Ahí se simplifica el 4 con un cuarto, más 3x cuadrado, menos 6x y menos 8. Bueno, una vez que se tenga la primera derivada, nosotros ya sabemos que eso hay que igualar a 0, la primera derivada. Entonces, ahí ya te va a quedar x cubo menos más 3x cuadrado. ¿Cómo se va a encontrar los valores de x? Lugo, decime un poco cómo vas a encontrar el valor en este caso. Lugo, ¿está por ahí? Lugo.
Bueno, ¿quién me dice cómo voy a encontrar el valor de X? Calculadora, profe. No estamos en álgebra. Ah, usan. Claro. Ah, Eh, bueno. Se puede factorizar. Porque me imagino que no es necesario la parte algebraica, ¿verdad? Y fíjate que acá al igualar a cero tenés que encontrar el valor de X. Mi calculadora hace todo eso, profe. Sí, y eso Pero está igual más permitido. podemos factorizar Bueno, y va a quedar sencillo. ¿y cómo iba a resolver este en caso de que no sea calculadora? El 8 el otro miembro, factor común de X, y después veo qué hago. Mm, Usar esa otro, Por Ruffini. Ruffini. Rufinítele. eso, Ruffini, por eso, justamente Ruffini es el que te va a solucionar Profe, el No, no, no hay tiempo para Ruffini en el examen, y profe. si, profe, y si allá la función de la segunda derivada nomás. Bueno, pero vos tenés que encontrar los valores de X. ¿Cuál va a ser tu máximo y mínimo? ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Entendés? A vos te pide máximo y mínimo. Acá te va a generar probablemente tres valores de X. Seguramente, ¿verdad? No sé cuánto. Cuatro creo que son porque está la cuarta, profe. Sí, tres valores Sí. son. Bueno, vamos a ver si con dos, pero tu calculadora te permite encontrar entonces directamente. Bueno, Ruffini entonces te permite encontrar también rápidamente. Ahí ya tenemos, acá poder volver a hacer Ruffini nomás, o este ya puede ser yo puedo escribir acá x cuadrado menos 5x más 5x más 4, ¿verdad? Y ahí por la fórmula general, ¿no? Ya. Por factoreo poder resolver a ver un poco si poder resolver rápidamente más 5 más y x más. Menos uno y menos 4 queda. Eso era. Entonces, ahí ya tenemos, este es 4 4. por 1, 4. Fíjate, entonces ahí ya encontramos otro valor en más. X es igual a menos 4, X es igual a menos 1 y X es igual a Dos. menos 2. Si vos pusiste acá positivo, tiene que ser menos 2. Bueno, al final tenemos ¿Cómo, profe? 1, 2 y 3. Acá, si vos tenés Ruffini, siempre tiene que ser cambiado de signo acá cuando vas a calcular el valor de X. O sea que, bueno, en realidad lo que X menos 2 es igual a 0. Entonces X es igual a 2 nomás, positivo. Ahí está. Bueno, acá, ciertamente acá tenés una pérdida importante de tiempo. Si tu calculadora te permite encontrar los puntos, los valores, así de manera más directa, no. Eso no se discute luego mucho. Lo importante es encontrar esos valores que te permite eh, estos puntos críticos y son en realidad menos 1, menos 4 y el positivo 2. Son tres puntos críticos. Ahora, ¿cómo vas a determinar si cuál es máximo, cuál es mínimo? Eh, Alguien habilita su micrófono y me dice, ¿cómo yo voy a determinar si
Y Si en este los tres puntos, caso conviene hacer la segunda derivada y meter los puntos ahí. Profe, una ¿sí? consulta. ¿Podías hacer por cubos perfectos también ahí esa parte, factorizar así nomás? Eh, este último, vos Sí, o sea, decís, X al cubo. Viste que eso se puede factorizar por la forma cúbica esa. pero fíjate que los signos no son más, menos. Tiene que ser intercalado para que sea cubo perfecto, tiene que ser intercalado. ¿Entendés? Ya, Para que profe. sea cubo perfecto, tiene que ser intercalado. Y entonces ahí te iba a salir y se coloca acá. La raíz cúbica del primero es X, la raíz cúbica de 8 es 2. Se separa por el signo del segundo término, tendría que ser más, ¿verdad? Y se eleva al cubo. Si vos decís, fíjate que no va a cumplir luego el triplo del cuadrado y después para el segundo término tiene que ser el triplo del cuadrado del primero por el segundo. O sea que para que sea cuatrinomio cubo perfecto, este tendría que ser 6x cuadrado. 6x cuadrado. Y vos tenés 3x cuadrado nomás. O sea que no, de hecho no es luego. Cuatrinomio cubo perfecto no es por una cuestión simple que los signos no son intercalados y además no cumple ya el segundo término. El triplo del cuadrado del primero por el segundo tenía que ser 6x cuadrado. Y vos tenés 3 nomás. O sea que se podía engañar, ¿verdad? Pero no es cuatrinomio cubo perfecto. No es. Bueno, entonces descartado eso. Y la derivada segunda es 3x cuadrado más 6x menos 6. Bueno, y en esta derivada segunda vas a ir reemplazando el valor de x1. En la derivada segunda vas a reemplazar el valor de x2. Y en la derivada segunda vas a reemplazar el valor de x3 porque son tres valores que tenemos. Bueno, al reemplazar el valor de x1, negativo 4, no importa el orden, negativo 4, acá este me va a dar positivo 1648 y acá 24 seguro me va a dar mayor que 0, ¿verdad? Positivo. Al reemplazar x2, ahí me va a dar negativo. Y al reemplazar x3, 4 por 3, 12, otra vez me va a dar positivo. Bueno, fíjense los valores al reemplazar los puntos críticos en la segunda derivada. Estos son los valores. Mejor conviene luego que haga este orden acá. El 0 está aquí. El 2 está aquí en este lugar. El negativo 1 está por acá. Y el negativo 4 está aquí. Profe, Estos, ¿sí? una consulta. Si el análisis se hace con la primera derivada, no hay mucha diferencia tampoco, o sea que se puede hacer también. No hay ningún problema. Yo puedo hacer el análisis según el criterio de la derivada primera. Entonces tengo que trabajar alrededor de cada punto crítico. Acá uso uno antes, uno después. Y siempre tenés que recordar este nomás. Si vas a usar el criterio de la derivada primera, recordar, este es el dibujo del mínimo, entonces
la tangente y la tangente. O sea que segurísimo que si vos considerás uno antes y te dio negativo, y después uno después y te dio positivo, si el cambio se produce de menos a más, entonces es mínimo. Esa es la parte interesante cuando vos haces el análisis con respecto al criterio de la derivada primera. Y con respecto a la, si este fuera el máximo, fíjate cómo es, este fue la derivada y esta es la derivada primera, ¿verdad? La tangente. Entonces, este va a ser positivo su pendiente, esta es la pendiente menor a 90 grados y este mayor a 90 grados. O sea que si el cambio se produce de positivo a negativo, alrededor de ese punto crítico, entonces vos podés asegurar que es máximo. Tenés toda la libertad de analizar de esta forma, pero tenés que aclarar cómo es. Resulta práctico nomás el criterio de la derivada segunda. El criterio de la derivada segunda, usamos los valores x1, 2, 3, los puntos críticos, y ahí ya directamente, si es mayor que 0, es mínimo. Si es menor que 0, máximo. Pero ¿quién es el que es máximo y quién es el que es mínimo? Y los que tienen el signo al revés. Estos puntos críticos, este es lo que vos me tenés que asegurar si quién es. Cuando yo usé acá x1, 4 me dio positivo, ese es mínimo. Entonces, vos me tenés que decir, x es igual a negativo 4 es mínimo. Ahí es donde vos me decís, el punto mínimo ocurre cuando x es igual a menos 4. El punto x es igual a negativo 1, ahí ocurre el punto máximo. Y nuevamente aquí se produce el punto mínimo. O sea que estos son los valores críticos, son los que puede ser máximo o mínimo. Profe, Este criterio de la derivada segunda te indica nomás, cuando yo use x2 es máximo, cuando use x1 mínimo. Sí, te escucho. ¿es necesario poner su coordenada en y también? Bueno, fíjate lo interesante que es esto. Para cada punto crítico tiene su máximo o hasta dónde sube y o hasta dónde baja. Resulta que este te va a pedir luego que grafique también. Te va a pedir luego que grafique. Entonces, es muy simple el gráfico cuando vos haces cuando vos colocaste acá tu 0, acá está tu 1, 2. Acá está tu menos 1. Y acá está 2, 3, 4. Acá está tu menos 4. Fíjate, ¿por qué es importante el encontrar el valor de y? Porque ahí te indica, si yo uso negativo 4, al reemplazar en esta función original, me va a indicar hasta dónde sube, hasta dónde baja. Si alguien tiene la posibilidad de calcular un ratitito, si me dice cuánto, vamos a hacer un gráfico rápido de una estimación gráfica rápida de la gráfica de esto. Si equivale negativo 4, reemplazando en esta función original, ¿cuánto es? 16. 16 positivo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces fíjate. Entonces, cuando vos usas negativo 4, subimos hasta 16. Voy a marcar nomás así aproximadamente por acá 16. Otro, si usaste el negativo 1, 17 sobre 4. pero 4,25. 4,25. O sea que Sí. 4,25. Voy a poner por acá nomás. Si es negativo 1, 4,25. ¿Negativo
Positivo me salió. 4,26. Ah, bueno. ¿Y si usamos el otro? Negativo 16. Negativo 16, bueno. Sí. Eso era. Bueno, y de acuerdo, marcamos acá está. Este era el punto, este es el punto y este es el punto. Bueno, entonces, cuando usamos el... Pero es raro este. A mí me dice que el negativo 1 es máximo. Hacemos un poco otra vez negativo 4. Yo creo que ese... 16 positivos sale, profe. Seguro pues baja. Si graficás seguro aparece bien, profe. A mí me sale 16 negativo, ¿no? Es en el 2. Para x negativo 4. A mí me queda 16. Voy a probar otra vez. A mí también me queda 16 negativo, profe. 16 negativo es. Ah, O tengo si en no, radianes mi calculadora que sí. sí, porque si no me sale, mi gráfica no responde, automáticamente me está diciendo que algo falla. Bueno, E16 negativo también, vamos a marcar por acá nomás. Entonces, acá por acá, 16 negativo y este también era 16 negativo y este me dio positivo, este sí era 4, algo seguramente. Bueno, ahora sí. Ahora sí tiene sentido mi gráfica, porque si no, automáticamente ya me estaba diciendo cómo va a ser este mínimo. Mínimo, pues, es esta característica. Este es el mínimo. Entonces, y si este máximo, ahí se complicaría la cosa. Entonces, ahora sí puedo. No hace falta, fíjate mi gráfica, cómo voy a determinar sin que yo, este es una gráfica totalmente, una estimación de la gráfica real. Con este podés hacer en un examen. Fíjate nomás, vos aquí, este es tu punto mínimo. Vos le haces así una curva. Este es máximo, vas a hacer así una curva. Este es otro mínimo. Según tu análisis, así. Y entonces es muy fácil de conectar esto. Es muy fácil de conectar este. Y ahí ya tenemos una animación de la gráfica de esta función. No está muy lejos. Si vos querés el punto de inflexión, seguro va a estar un punto de inflexión aquí y otro punto de inflexión por acá. Podemos ver eso también. ¿Cómo se halla el punto de inflexión? ¿Quién me dice cómo se halla el punto de inflexión? Igualando la segunda derivada a 0. Igualando la segunda derivada a 0. Exactamente. Igualando la segunda derivada, que es 3x cuadrado menos 6x menos 6 es igual a 0. O sea que este va a ser x cuadrado menos 2x y menos 2. Bueno, este probablemente no me va a salir número exacto, ¿verdad? Pero como vos tenés tu calculadora, vas a calcular también x1 es igual y x2 es igual. O sea que si vos pusiste acá 1, 2, 3, podés poner acá x4 y x5 en todo caso, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Bueno, esos son los puntos. ¿Cuánto sale? ¿Cuáles son los valores? 1 y negativo 1 medio. 1 y negativo 1 medio. Sí. Ah, no. No, diferente tiene que salir. Y sí. No va a salir exacto porque 1 más raíz de son... 3 y 1 menos raíz de 3. Y dame nomás en decimal, no importa eso. 0,73 negativo y Eh, 2,73.
0,7 y vamos a dejar 0,7. Ese tiene que ser positivo seguramente. Y el No, ese es otro, negativo. Y el otro es positivo y es 2,7. 2,7. No, es al revés. Al revés es. Al revés, profe. Negativo Este, 0,7 negativo 0,7. Sí, y y positivo el otro. positivo 2,7. Eso era. Muy bien. Bueno, entonces cuando yo voy a graficar estos dos valores, el 2,7, para ubicar exactamente el 2,7 se puede volver a reemplazar aquí en esta función original tus dos puntos que son puntos de inflexión. Estos son puntos de inflexión. El punto de inflexión, entonces 2,7, yo creo que tiene que ser negativo porque este creo que tiene que ser negativo. Yo no me puse mal acá, fíjate que yo me equivoqué acá. Este menos tiene que ser más. Ahí está mi error. Sí, profe, ahí sí sale Ahí negativo, sí, ¿verdad? Bueno. negativo 2,73. Sí, porque ahí automáticamente cuando yo quise ubicar este menos o 0,7, no me da en el lugar exacto. Entonces, ahí está la parte. Entonces, este es negativo y este es positivo. Los dos valores no cambian, pero era el signo nomás. Bueno, y ahí si vos reemplazás cada uno de estos dos valores de tu punto de inflexión en la función original, te va a dar uno por acá y seguramente el otro por acá, ¿verdad? Bueno, estos son los puntos de inflexión. Bueno, cuando nosotros sabemos si es punto de inflexión, el análisis que se hace es también calculando la derivada tercera, y la derivada tercera tiene que ser diferente a cero. Si la derivada tercera es diferente a cero, entonces con seguridad el punto encontrado, x1 y x2, es punto de inflexión. Y obviamente va a ser diferente a cero. Bueno, siguiente punto, ¿cómo voy a analizar la concavidad y convexidad? ¿Cómo voy a analizar la concavidad y convexidad? ¿Alrededor de quién tengo que empezar a trabajar? Alrededor del punto de inflexión. Como hay dos puntos de inflexión, puedo trabajar uno antes y uno después. Uno antes y uno después. Y seguramente te va a salir cuando vos consideras para, en este caso, tu punto de inflexión negativo 2,7. Si vos decís, para x menor a menos 2,7, al reemplazar en la derivada segunda, este valor menor a 2,7, ese te puede dar signos de la derivada segunda, positivo o negativo. Si te da negativo, si es menor a 0, entonces vos vas a decir la función es cóncava. Acá está, este es cóncavo, este es convexo y nuevamente este es cóncavo. O sea que en física ustedes ya saben la parte de espejo esférico, por ejemplo. Este es la característica de un espejo esférico cóncavo y el de atrás es el convexo. Entonces es para no confundir eso muchas veces recordar en ese término también.
cóncavo adentro de la curva y convexo detrás de la curva. Entonces aquí yo puedo decir, pero siempre tenés que tratar de trabajar alrededor de tu punto de inflexión. Alrededor de tu punto de inflexión. Usa uno antes, reemplazar la derivada segunda. Si te da negativo, entonces decir que es cóncavo. Si te da positivo, entonces es convexo. Alrededor del punto de inflexión. Uno antes, si te da positivo, es convexo, y si te da negativo, cóncavo. Bueno, y esa es la forma de analizar máximo, mínimo, punto de inflexión, concavidad y convexidad. Muchas veces con seguridad luego alguno de esto te va a hacer todo este análisis que haga a partir de una función. A partir de una función te va a pedir que analice cóncavo, convexo, punto, máximo, mínimo y concavidad y convexidad. Bueno, pero esta es una muy buena alternativa. No hace falta perder mucho tiempo en darle 50 puntos para tu gráfica. Esos puntos críticos, punto de inflexión, son lo que te va a determinar la curva, entendiendo quién es máximo, quién es mínimo, y ahí ya tenemos entonces una estimación de la gráfica que puede ser. Bueno, y este otro problema que también me llamó la atención, me dice, de todos los rectángulos de igual área, determinar las condiciones del que tenga el menor perímetro posible. Este nomás es el problema que te va a plantear. De todos los rectángulos de igual área, determinar las condiciones del que tenga el menor perímetro posible. Entonces vos empezás diciendo el rectángulo largo y ancho. Sabemos que la superficie o área es largo por ancho, y que el perímetro es largo más ancho por 2. Este es el significado de la palabra perímetro. Entonces, lo que tenés que plantear es exactamente aquí, por ejemplo, de la superficie, poder despejar largo es igual a superficie sobre X es el ancho. Y ahí ya podés formar tu función perímetro. Largo va a ser superficie sobre X más ancho es X por 2. Fíjate, esta es la parte muchas veces complicada, formar la función perímetro. Bueno, y ahí ya tenemos para decir, esta es la función perímetro. Yo quiero saber cuánto tiene que ser. Por ejemplo, puede multiplicar 2 superficie dividido X más X nomás. No hace falta que efectúe más 2X. Bueno, ¿cómo se factoriza de repente? Cuando vas a factorizar una expresión como esta, muchas veces combina por ejemplo, 2 superficie por X a la menos 1. Fíjate cómo es más práctico de repente que vos tengas así que como un cociente, ¿verdad? Esta es una división. Entonces, cuando yo voy a derivar, ya tengo más fácil acá. Exponente multiplicado me va a dar 2 negativo superficie por X a la menos 2. Y ese X a la menos 2 ya sabemos que es abajo X cuadrado. Poder ordenar nomás ya acá directamente más 2. Bueno, ahí ya está tu derivada, terminó tu derivada. Y ahí tenés que igualar a 0 la derivada primera. Y ahí encontramos que 2 superficie sobre X cuadrado va a ser igual a 2. Y está dividiendo. Todo eso ustedes ya no van a
tener problema, ¿verdad? Eso ya, 2 superficies igual a 2x cuadrado. El 2 se puede simplificar y el valor de x es la raíz cuadrada de superficie. Si yo reemplazo acá, x era el ancho y largo, ¿cuánto es? Y superficie dividido x raíz de superficie. O sea que al final largo también me queda raíz de superficie nomás, porque este se racionaliza y bueno. O sea que, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Que el ancho es igual, largo es igual a ancho es igual a raíz de superficie. O sea que al ser largo igual al ancho, ¿qué es lo que nosotros estamos obteniendo? Y decimos entonces que de todos los rectángulos de igual área, el que tiene menor perímetro es un cuadrado. Si el largo igual al ancho, es un cuadrado. Entonces, ahí vos tenés que escribir entonces, de todos los rectángulos de igual área, el que tiene menor perímetro es un cuadrado. Ahora, si querés saber máximo mínimo, ya podés reemplazar, hacer la derivada segunda. Podés hacer la derivada segunda y hacer la sustitución de este valor de x. La derivada segunda, sin ningún problema, podés hacer de este nuevamente y reemplazar. Y ahí te va a decir si es positivo o negativo. Si es negativo, máximo, y si es positivo, mínimo. Entonces, es probable que salga positivo. Bueno, entonces, esta es la parte interesante, cómo armar la función que yo quiero. Profe, ¿y en ese Sí. ejercicio en qué parte puso la condición? O sea, ¿en qué parte hizo para que sea el perímetro mínimo? ¿Qué hacer? No, lo que nosotros determinamos acá es solamente que el largo es igual al ancho, ¿verdad? Pero no sabemos si es mínimo o máximo. Entonces, para determinar si es máximo o mínimo, vas a hallar la derivada segunda. La derivada segunda de la derivada primera. ¿Verdad? Esta era la derivada primera que tenemos acá. La derivada segunda va a ser negativo. A ver, esta era la derivada primera. Profe, ahí en la derivada primera ya no tenía que salir la más optimizada. La derivada primera te permite encontrar el probable máximo y mínimo. Al igualar la derivada primera, lo que se obtiene ahí son los puntos críticos. Esos puntos críticos no podemos saber si es máximo o mínimo. Hay dos criterios para el efecto. Si hacer la primera derivada antes de después o la segunda derivada, que es este caso. Si yo hago la segunda derivada, ahí tengo que reemplazar el resultado de esta primera derivada. Si me da positivo, mínimo, y si me da negativo, máximo. Y ahí recién analizar si es máximo o mínimo. ¿De acuerdo o no está claro? Sí, profe, los ejercicios que resolví no me solía hacer de otra manera y me salían bien. Mm, Profe, sí. si te daban negativo, entonces sería un punto máximo y no habría manera de saber cuándo un rectángulo tendría el menor perímetro. ¿O cómo? Bueno, es muy probable luego para este planteamiento no te va a dar luego. Ahí ya nosotros descubrimos que al ser iguales el largo y el ancho, entonces el de menor perímetro de todos los rectángulos es un cuadrado.
¿verdad? Y para que sea mayor perímetro, no, de hecho no va a ser un cuadrado. Al ser rectángulo, ya necesariamente para que sea el de menor perímetro tiene que ser un cuadrado. Y el análisis que haces es simplemente aplicando cualquiera de los dos criterios puede aplicar, pero el que es más práctico para este caso es, nosotros hicimos, el área es largo por ancho, perímetro largo más ancho por 2. Despejamos largo de la superficie, reemplazamos en el perímetro, encontramos valores, ese valor que encontramos puede ser máximo y mínimo. Ahora, yo reemplazo en la segunda derivada y encuentro que es menor que 0, mayor que 0. Dos valores nomás luego me va a dar. Y es muy probable, yo le dije que me dé mayor que 0. Al ser mayor que 0 positivo, entonces seguro estos puntos que encontramos va a ser el mínimo, el de menor área. A eso se refiere, el de menor perímetro. Bueno, y ¿qué más? Hay otra cosa. Este otro planteamiento. ¿Cómo van a hacer este? Solamente quiero que lean y quiero que me diga si cuál sería el planteamiento para encontrar. Acá dice calcular cuál es la máxima cantidad de latas que se puede obtener de una chapa metálica de 4 metros de largo por 2,5 metros de ancho. A ver, ¿quién me dice? Habilite un poco su micrófono y me dice cuál va a ser, qué es lo que yo dispongo acá. Tengo la capacidad, esta es la capacidad de este volumen, ¿verdad? Primero no usaríamos Volumen. las fórmulas Esa de sería volumen. tu ecuación de apoyo, entonces, profe. Este es el volumen, lo que nosotros tenemos es el volumen de este cilindro que es pi por radio al cuadrado por altura. Pi por radio al cuadrado por altura. Este es lo que yo tengo. Ahora, Ahí, profe, este vale 300 mililitros, 300 centímetros cuadrados. Podés escribir 300 centímetros cuadrados cúbicos. Bueno, yo quiero saber cuántos de esto voy a poder fabricar de este pedazo. Yo tengo esta chapa de 4 metros de largo y 2,5 metros de 2,5 metros de ancho. ¿Qué voy a hacer? A ver, habilita un poco y me dice qué es lo que yo tengo que calcular de este. Y el área de la chapa que vamos a necesitar para armar la lata. Eso era. Nosotros necesitamos así, ¿verdad? Esta es la cantidad de chapa que yo voy a necesitar del total de esta cantidad. Entonces, ¿qué tengo que calcular de este volumen? ¿Qué es lo que yo necesito calcular? ¿Cómo se llama? Y el área del lado lateral y las tapas. Eso. ¿Y cómo se llama ese? área de base no sería, profe. Área total, ¿verdad? Área total es igual a área lateral más 2 por área de base. Este es
se llama área, la área total de este dibujo, de este cilindro. Área total de este cilindro. Entonces, ahí yo ya puedo escribir área total es igual a área lateral. Área lateral es perímetro de base por... Perímetro de base es 2pi por radio por altura. Es área lateral del cilindro. Perímetro de base, 2pi por radio por altura. Y más, este es más. Más 2 área de base es 2pi por radio al cuadrado. Bueno, fíjate, nuevamente recordar fórmula geométrica otra vez. Entonces, tu área total ahora va a ser igual a 2pi por radio. Ese puede sacar factor común. Y te va a quedar H más R. Bueno, pero de aquí de tu volumen vas a despejar el valor de R. El valor de R. Y ahí ya vas a tener, o el valor de H sería más práctico, más fácil. Entonces no vas a tener con raíz. El valor de H vas a despejar y vas a tener acá 300 mililitros dividido pi por radio al cuadrado. Bueno, y este vas a reemplazar el valor de H aquí, vas a reemplazar este acá. Y ahí ya tenés tu función área total. Tu función área total. Y eso te va a permitir encontrar el valor de H, el valor de R, y ahí poder calcular el área total de una latita. Y como acá yo tengo el total de la chapa, yo puedo dividir entonces la cantidad de latas. La cantidad se va a obtener cuando se divide el área de esta chapa que tenemos acá, área de la chapa, dividido el área total de una lata. Bueno, y eso te va a dar la cantidad. No sé cuánto va a salir, pero aquí está la parte interesante. Cuando yo hago la sustitución aquí, el valor de H, 300 dividido pi radio al cuadrado, entonces mi única incógnita acá va a ser R. Al tener R, podés calcular H y eso te permite encontrar el área total para construir una latita de tu forma cilíndrica. Bueno, entonces, eso sería la forma de plantear esto. Muchas veces, entonces recordar, por supuesto que si vos no te acordás del área total, lo que tenés que calcular, ahí ya perdiste ya una posibilidad. Muchas veces no es complicado, pero es la herramienta que necesitas para resolver lo que cuesta muchas veces encontrar en ese momento. Ustedes se dan cuenta de la cantidad de informaciones, la cantidad enorme de informaciones que tiene que acumular en su mente, ¿verdad? Un poco de trigonometría, un poco de... Al final todo es. Análisis ya es aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, todo lo que hicieron en ese curso de admisión se usa todito. Bueno, y este es último para practicar ustedes ya. Dice, vamos a escribir de vuelta para que se note mejor. Y es igual, acá se puede poner I cubo es igual a seno
acá llave, logaritmo natural de, acá se pone así nomás ya, x cuadrado más 2 dividido raíz cuadrada de x cubo más 2x. Bueno, este así nomás, paréntesis nomás. Este puede ser corchete, ¿no? Bueno, y esto así, fíjate nuevamente la forma como está planteado. Eso es lo que muchas veces confunde. Por supuesto que te vas a resolver por 3i cuadrado por i prima es igual. Acá, nuevamente la derivada de seno de coseno. La derivada de seno de coseno. Y todito, tenés que poner logaritmo natural, porque ese actúa como la función. Así. Pero, cuando vas a derivar el de abajo, digo la función del logaritmo natural, ahí se va a complicar. Esto muchas veces, lo único que tiene que tener bien claro es los pasos que voy a seguir. Es la derivada de seno de coseno. Pero ahora tengo que derivar el ángulo. Y si yo voy a derivar el ángulo, el logaritmo natural. Y logaritmo natural dice, tengo que derivar la función arriba. Acá voy a indicar de esta forma. Todo tengo que derivar como un cociente. Acá, fíjate cómo estoy indicando. No estoy aplicando todavía la derivada. Dividido la función, todito abajo tengo que poner x cuadrado más 2 dividido. Fíjense el Yamorai que queda acá, ¿verdad? Eso muchas veces, si no tener la tranquilidad para plantear este tipo de derivada, te va a crear un montón de inconvenientes. Acá solamente nosotros estamos aplicando la regla, la derivada de seno y coseno. Este es el ángulo de la función coseno. Pero luego, logaritmo natural, dice el logaritmo natural, es derivada de la función dividido la misma función. Entonces, vas a tener que volver a aplicar u dividido v, un cociente. Pero además, fíjate otra vez, tenemos raíz. O sea que se juntan todos. Y esto es lo que tenés que tratar de ir avanzando. ¿Y esto cuánto tiempo te lleva? Otro tipo de ejercicio que generalmente se pone, es raíz cuadrada. Bueno, entonces, esto te lleva un montón de tiempo. Tenés que tener la tranquilidad única, la concentración para no equivocarte. La derivada de u sobre b, no, es complicado, pero siempre para ordenar después correctamente lo que... Una vez que termine acá, tenés que aplicar extremo con extremo, medio con medio, y otra vez cuando vas a despejar el valor de i', esto que te va a pasar abajo, 3i cuadrado, tenés que volver a cambiar tu i cuadrado, fíjate, como en función de x. Bueno, eso es para que ustedes terminen después. Y ahora ya, ya es, integrales ya dieron también. Integrales ya dieron. Sí, profe, ya empezamos ya. Ah, bueno, pero hasta aquí nomás no vamos a desarrollar más. Le dejo para que ustedes terminen después. Este ejercicio. Profe, ¿será que puede Bueno. subir su presentación esta? El Sí, PDF. puedo subir, puedo subir.
Dale, dale. Bueno, bien, entonces, por hoy suficiente, ya, o si no se van a cansar. Y vamos a dejar de grabar Profe, entonces. el ¿Sí? video también puede alzar, por favor. Bueno, Demasiado clara es tu explicación, profe, por eso queremos el video. no, creo que no tanto, sí que por eso quieren volver a ver. Bueno, listo, estamos. Nos vemos en cualquier momento.